En este vídeo voy a repasaros la pregunta teórica del entorno de la empresa. Este es muy sencillo, pero así con un esquema, una vez que lo tengáis estudiado, pues os servirá para repasar. Como hemos dicho o sabemos, el entorno es un factor o un elemento de la empresa, junto con los factores materiales, los factores humanos, etc. Entonces, el entorno se puede diferenciar entre dos, el entorno general y el entorno específico. El entorno general sería el que afecta a todas las empresas, da igual cuál sea su actividad, y tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Es como un poco pues cómo está la situación de ese sitio o de ese país o de esa zona donde está la empresa. Estarían por un lado los factores económicos. Estos se refieren pues a la situación económica, la fase del ciclo en la que estamos, si hay una crisis, si está en auge, etcétera, si le funciona bien, o sea, el PIB es alto, si la economía va bien, etcétera. Luego, socioculturales, pues ahí van a estar los estilos de vida, es decir, los hábitos, costumbres que tengan las personas que están en esa sociedad. Por ejemplo, si ahora se está de moda pues cuidarse más físicamente, o si existe más tendencia a tener actividades de ocio, o por ejemplo que el alimento sea más veganos o lo que sea, pues eso serían factores socioculturales. Luego, factores demográficos, pues eso se refiere a las características que tenga la población, tanto pues la distribución por sexos, por edades, la esperanza de vida, etcétera. Luego, los factores político-legales, pues se refiere, como dice el factor, a las leyes que existan en ese entorno y al sistema político. Pues no es lo mismo que sea un sistema político más liberal o más centralizado, más intervenido, que esas leyes, pues la dificultad que nos den para establecer nuestra empresa o los tipos de impuestos, etc. Luego, los factores tecnológicos se refiere pues sobre todo a las actividades de internet, de informática, pues todas las páginas, que la gente pues tenga páginas para vender online, las redes sociales, cómo se da a conocer la empresa por medio de internet, todo lo que sea online, etcétera. Y el factor medioambiental, pues también muy importante, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, es todo lo que tiene que ver pues con la contaminación, tener en cuenta el medio ambiente, los productos que se hacen si tienen residuos, se contamina, la contaminación, etc. Luego, por otro lado, tenemos el entorno específico, es decir, con las empresas que son iguales, del mismo sector. Es decir, que depende del tipo de actividad, la misma actividad. Y eso nos basamos un poco en el modelo de Porter, que dice que las 5 fuerzas del mercado, bueno, en este caso ponemos 4, que serían los productos sustitutivos, es decir, qué productos hay en el mercado, otros vecinos, digamos, que satisfacen la misma necesidad que satisface el producto que estamos teniendo en la empresa que estamos teniendo en cuenta. Si hay muchos, qué características tienen, si son mejores, peores que el mío, si son más caros, más baratos, etc. Luego, los competidores. Hay muchos iguales, hay mucha rivalidad, hay poca, pero son muy poderosos. ¿Qué tipo de competencia existe entre ellos? Si hay uno que es el líder y todos le seguimos, etcétera. Luego, los proveedores. Pues los proveedores se refiere a los que sabemos que los proveedores son los que nos administran lo que necesitamos. Pues igual, el número de proveedores que tenemos y su poder de mercado. Es decir, si solamente tenemos un proveedor, pues va a tener mucho más poder sobre nosotros, los precios que nos va a poner va a ser los que ellos quieran. Si hay más, pues podemos decidir. Igual con los clientes. Los clientes es lo mismo. Tenemos que ver cuál es su poder de negociación. No es lo mismo que tengamos muchos clientes pequeñitos a que tengamos un cliente o varios clientes con mucho poder de mercado, en la forma que tenemos que hacer más caso de lo que nos dicen. Y esto sería un resumen de la pregunta el entorno específico general. Con estos factores, desarrollándolos un poco, pues ya tendréis la pregunta teórica de desarrollo.